Hola, ¿qué tal mis amigos y hermanos? Que el Señor Jesucristo les bendiga. Gracias una vez más por estar con nosotros y acompañarnos en meditando la palabra de nuestro Dios. En el día de hoy quiero compartirles otra porción de la palabra de la carta de Romanos, capítulo 5, versículo 2. Así que comencemos. Así es, mis queridos amigos y hermanos, gracias una vez más por estar con nosotros. Que el Señor Jesucristo les bendiga, les mando un fuerte abrazo y espero que todos se encuentren bien. Y el propósito de hoy es seguir meditando en la carta de Romanos, capítulo 5, con el tema titulado Los beneficios de la fe. ¿Cuáles son esos beneficios que tenemos gracias a la fe? Bueno, hemos dicho que gracias a la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo, ahora tenemos paz para con Dios, ¿ya? Ahora estamos reconciliados con Dios, ahora ya podemos gozar de tener esa tranquilidad de que nuestros pecados han sido perdonados y que nuestra relación con Dios ha sido restaurada, ¿ya? Y estamos en buenos términos con Él. Y el propósito del día de hoy es aprender de que la fe y la persona de Jesucristo nos dan acceso al favor o a la gracia gratuita de nuestro Dios. Así que vamos a leer lo que dice la carta de Romanos, capítulo 5, versículo 1 al 2. Dice: puesto que Dios ya nos ha hecho justos gracias a la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, pues por Cristo hemos podido acercarnos a Dios por medio de la fe para gozar de su favor, y estamos firmes y nos gloriamos con la esperanza de tener parte en la gloria de Dios. Vamos a recalcar el versículo 2 una vez más. Pues por Cristo hemos podido acercarnos a Dios por medio de la fe para gozar de su favor, y estamos firmes y nos gloriamos con la esperanza de tener parte en la gloria de Dios. Así que lo primero que estamos observando y entendiendo de la carta de Romanos es que en el versículo 2 es que gracias a Jesucristo por medio de la fe, Él nos ha dado el acceso al favor de Dios, ¿ya? Ahora, en otras versiones dice favor, lo traduce como gracia, ¿ya? La palabra gracia, que se puede entender como la ayuda de Dios ilimitadamente, o se puede entender como la ayuda gratuita de Dios para el ser humano. Por ejemplo, si tú lees la carta de Efesios capítulo 2, versículo 8 a 9, dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Sí, entonces podemos ver que la gracia es gratuita y podemos entenderla como la ayuda de Dios al ser humano. Así que eh, recalcamos nuevamente lo que estamos aprendiendo el día de hoy, es que por Cristo hemos podido acercarnos a Dios por medio de la fe. ¿Para qué nos ha acercado Cristo a Dios? Para gozar de su favor, de su gracia o de su ayuda gratuita al ser humano. Miremos cómo lo reafirma Hebreos 4:16. Reafirma esta verdad que estamos hablando. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios, lleno de amor, para que tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de la necesidad. Así es, mis queridos amigos y hermanos, gracias a Jesucristo y a la fe, nos ha introducido ahora a la presencia de Dios para gozar de su favor. Nos da ese acceso para gozar de su favor, de su ayuda, ¿ya?
de su ayuda ilimitada y gratuita para el ser humano. Pero me encanta lo que dice Hebreos 4:12. ¿Por qué? Porque dice que te acerques con toda confianza. ¿Para qué? Para que Dios tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de la necesidad. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros no necesitamos día a día tener o alcanzar misericordia, alcanzar la ayuda de Dios que es gratuita? ¿Cuántos desafíos tenemos cada día? Y para eso es necesario que entres a la presencia de Dios, ¿ya? Confiadamente, para que en el día malo alcancemos esa ayuda gratuita de Dios. Así que otro resultado de la fe que tenemos es el acceso al favor o a la ayuda de Dios gratuita. Ahora, si seguimos leyendo en el versículo 2 de la carta de Romanos, el capítulo 5, dice, vamos a leerlo otra vez. Puesto por Cristo hemos podido acercarnos a Dios por medio de la fe para gozar de su favor. Y ahora bien, aquí viene la segunda parte. Y estamos firmes, tenemos una seguridad de que nosotros podemos entrar, alcanzar el favor de Dios o la ayuda de Dios gratuitamente. ¿Por qué? Por medio de Jesucristo y la fe, ¿ya? Eso es lo que nos da esa firmeza, esa seguridad de que el cristiano se puede acercar con toda plenitud de confianza en la persona de Dios. ¿Por qué? Porque por medio de Jesucristo y la fe, Él nos ha dado el acceso a alcanzar, ¿sí?, esa cercanía entre nosotros y Dios. Y por eso es que el apóstol Pablo, y estamos firmes, ¿sí? Eso quiere decir que nuestra seguridad no se basa en nuestras obras, como dice Efesios 8 al 9. Dice que la salvación es por gracia y no por las obras. Así que nosotros estamos seguros de que hemos obtenido el acceso al favor de Dios gracias a la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo y a la fe que depositamos en Él. Nos mantienen firmes para tener ese acceso continuo, ¿sí?, en todo momento y poder alcanzar su ayuda. Y luego sigue diciendo Pablo en Romanos 5:2, y nos gloriamos. La palabra gloriarse en otras versiones de la Biblia la traducen como alegría, y nos alegramos con la esperanza de tener parte en la gloria de Dios, de tener parte en la presencia de Dios. Si ustedes recuerdan que en la carta de Romanos, en el capítulo 3, dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la presencia de Dios. Ahora esto me alegra mucho, porque una vez que hemos sido justificados por la fe y la obra de nuestro Señor Jesucristo, ahora nosotros mantenemos una esperanza de que el día que partamos de esta vida, entraremos a la presencia de Dios, estaremos en la presencia de Dios. Para esto quiero ponerle fundamento. Vamos a observar algunos textos. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 21, versículo 3, 11 y 23. Dice, entonces oí una gran voz que decía desde el trono, he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Esta es la esperanza, hermano. Gracias que una vez que hemos sido justificados por la fe y la obra de nuestro Señor Jesucristo, no solamente tenemos paz para con Dios, sino que también
tenemos ese acceso al favor, a la ayuda gratuita, ilimitada de Dios. Y tenemos también esa seguridad por la persona y la fe, ¿ya?, en nuestro Señor Jesucristo. Número 3, tenemos la esperanza de que el día que ya no estemos presentes en esta vida, entraremos a la presencia de Dios. Qué hermoso es saber y entender la esperanza que tenemos y los beneficios o los resultados que tenemos gracias a la fe por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que sigamos leyendo Apocalipsis 3:21. Al vencedor, dice, al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. La pregunta es, ¿quiénes son los vencedores? Bueno, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4 al 5, nos contesta esta pregunta. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Así es, mis queridos amigos y hermanos. Todos los que tenemos fe en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo, hemos vencido, somos vencedores. ¿Y qué decía Apocalipsis 3:21? Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono. Así es, una vez que el creyente parte de esta vida, tiene la seguridad de entrar a la presencia de Dios. Y esa es la esperanza en la cual nos alegramos, como dice el apóstol Pablo, capítulo 5, versículo 2 de Romanos. Nos alegramos, ¿ya? ¿Por qué? Porque un día podemos o vamos a entrar a la presencia de Dios. Y todo esto es los resultados de la fe por medio de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabías tú que tenías esos resultados? ¿Sabías tú que tienes ahora el resultado de tener acceso al favor o a la ayuda gratuita y merecida de Dios para nuestras vidas? ¿Sabías tú que la fe en la persona y obra de Jesucristo te mantiene seguro en ese acceso? ¿Sabías tú que ahora como cristiano tienes la esperanza de participar en la presencia de Dios el día que te mande a llamar? Y todo esto es, una vez más, gracias a la fe y a la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo quiero terminar este corto mensaje en el día de hoy? Quiero terminarlo con Hebreos 4:16, que dice de esta manera: acerquémonos pues confiadamente al trono de nuestro Dios, lleno de amor, para que tengan misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de la necesidad. Quiero leer ahora del versículo 14 al 16 para darle contexto. Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro gran sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Por eso debemos seguir firmes en la fe que profesamos, pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestras debilidades, porque Él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que Él jamás pecó. Acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios, lleno de amor, para que tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de la necesidad. Mis hermanos, lo primero que dice Hebreos es que en el versículo 14 es que nosotros debemos de seguir firmes en la fe. Todos los días enfrentamos tentaciones, enfrentamos pruebas, enfrentamos desafíos como seres humanos y también como creyentes. Pero dice también Hebreos que Jesucristo fue tentado en todo, ¿ya? Pero Él nunca pecó. Así que por esa razón debemos acercarnos a su presencia, a su trono donde hay amor, misericordia y bondad. ¿Para qué? Para alcanzar ayuda en el día de la prueba, en el día de la necesidad,
en el día de la tentación. Así que mientras tú y yo estemos en esta tierra, acércate con toda confianza. No caigas en el juego mental o espiritual de culpabilidad, de sentirse indigno, de no acercarse a la presencia de Dios. Borra de tu mente esas ideas que no son de Dios. El mismo texto de Romanos 5, estamos aprendiendo que ahora que hemos sido justificados gracias a la fe por medio de nuestro Señor Jesucristo, ahora tenemos paz con Dios, o hemos sido reconciliados con Dios y tenemos acceso al favor o a la ayuda inmerecida y gratuitamente de parte de Dios para nuestras vidas. Y todo esto es obra de Jesucristo. ¿Ya? Así que no caigas en el juego de que yo no me siento digno, de que yo no soy digno de pedirle nada a Dios. Si tú eres un hijo de Dios, la obra y la fe en Jesucristo te ha hecho digno, no por tus obras, sino por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que persevera en la fe, teniendo acceso al trono de Dios, donde hay amor, misericordia y bondad. Porque en esta vida sabemos que hay muchos desafíos, no solamente de nuestra fe, sino porque también tenemos la naturaleza débil y pecaminosa en nuestras vidas, y esos son unos desafíos que enfrentaremos todos los días. Así que cuando tú estés enfrentando los desafíos de la tentación, de la prueba de tu fe, ¿sí? La solución es entrar al trono de Dios, que está lleno de amor, misericordia y bondad, para ayudarte en el día que lo necesites. Así que te mando un fuerte abrazo, que el Señor Jesucristo te bendiga y nos vemos en nuestra próxima transmisión. Bye bye.